Este domingo emitimos una edición especial de Vidas Cruzadas. Viajamos al Parlamento Europeo para hablar con Maite Pagazaurtundúa y Fernando Savater, fundadores de la organización ciudadana Basta Ya. En el año 2000, Basta Ya recibió del Parlamento Europeo el premio Sájarov, concedido a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas y acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades. La pandemia impidió conmemorar el 20º aniversario y se hace ahora, con El túnel del odio, una exposición inmersiva obra del artista José Ibarrola. Con ustedes y desde Bruselas, Maite Pagazaurtundúa y Fernando Savater. Bueno, Maite Pagazaurtundúa, Fernando Savater, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana, día 31 de enero, se inaugura la exposición sobre Basta Ya, que conmemora el 20 aniversario de la concesión del premio Sájarov a la organización que montasteis en el año 2000. Ha habido que retrasar esta inauguración por la pandemia. Y la primera pregunta que quería hacerte, Maite, es ¿de dónde surge la idea de esta exposición? Y de hacerla tal y como es una experiencia inmersiva y no una mera exposición de fotografías. Bueno, la idea de celebrar el 20 aniversario, que finalmente con la pandemia ha tenido que ser el 22, surge del desconocimiento que tiene ya toda una generación de que un grupo de ciudadanos en el epicentro de la cultura del odio en San Sebastián crease una manera distinta de reivindicar la ciudadanía, de reivindicar la libertad y decir no a ETA con claridad y sin silencio, o sea, haciéndolo de una manera muchísimo más irreverente. Somos el único grupo español y el único grupo europeo que por trabajar en el corazón de la Europa democrática, haciendo frente al totalitarismo, conseguimos el mayor galardón que existe en el Parlamento. Y siendo yo parlamentaria, cada año, cuando se entregaba el premio Sájarov, por supuesto tenía que disimular la emoción delante de mis compañeros que no sabían mi historia personal y me daba cuenta que había muchos elementos en común entre todos los premiados por el Sájarov. La idea del acoso, la idea del compromiso, la idea de pensar en los demás, el asumir riesgos, todas estas cosas están en la disidencia bielorrusa, en Navalny, en Toti, en las mujeres de blanco, en la disidencia venezolana, y yo pensaba que era pedagógico el poder mostrar qué significó Basta Ya, que en la Europa democrática hubiera hecho falta gente como nosotros y que eso valía la pena contarlo en Bruselas y por supuesto en España, que se supiera, porque hay una gente joven que no tiene ni idea. En ese discurso en el que cuando tú hablas, recibes el premio en nombre de Basta Ya, Fernando, tú dices que queremos vivir en paz, pero también queremos vivir en libertad. ¿Crees que en el País Vasco y en esos otros conflictos a los que también te has referido, Maite, se ha prestado demasiada atención a la paz en descuido de la libertad, que es el verdadero valor democrático? Bueno, es que la lucha política es realmente por la libertad. Es decir, obviamente la paz es el estado normal de los países y de los grupos humanos. O sea, reivindicar eso es como reivindicar el aire para respirar. O sea, la paz es lo que de alguna forma está en las sociedades civilizadas, está todos los días, de modo que cuando ahora te dicen, bueno, pero ya hay paz, claro, como en todas partes, o sea, es decir, no es precisamente una concesión extraordinaria, sino que es el estado normal, ¿no? En cambio, la libertad sí es una reivindicación, porque cuando hay un grupo humano que lo que trata es de imponer sus ideas por la fuerza a otros, porque es lo que ocurrió en el País Vasco. En el País Vasco lo que había era un grupo violento tratando de imponer sus ideas, llamémoslas así, imponérselas a los demás a base de intimidarlos, ¿no? O sea, había la teoría de los tres tercios que Ante Pavelic allí en Croacia lanzó, o sea, la idea de un tercio muertos, un tercio exilados y un tercio sometidos. Eso es lo que intentó aplicar ETA en el País Vasco. Matar a unos, que otros se fueran, y se fueron muchísimos y no han podido volver porque ya se han hecho su vida en otra parte, y los que se quedaban allí, que se quedaron con la boca cerrada, encogiéndose de hombros, diciendo, bueno, a ver, tal, ya parece que han mejorado las cosas. Y ese clima de intimidación, de extorsión, de chantaje,
de miedo, porque hablamos, por razones obvias, mucho de los asesinatos, pero el asesinato es, digamos, el centro de una diana con un radio muy amplio de violencia política. Esa violencia política contra la que se levantó Basta Ya, ¿por qué, Maite, consideras que esta exposición inmersiva, en la que lo que son sobre todo gritos de odio y se ven luces desconcertantes, es la mejor manera de presentarlo? Porque es un elemento que lleva a la esencia de una estrategia gigantesca de acoso. Una estrategia, por tanto, que nosotros hemos simbolizado en sonidos reales del odio, en un lugar oscuro, en que uno se ve rodeado de esos sonidos que se van iniciando y que distorsionan y que cuentan solo dos historias. La historia de miles de personas en lugares reales que decían viva ETA militar, o sea, viva los asesinos, y que cristaliza en ETA mátalos, mata a los vecinos, mata a personas que representan las instituciones del Estado, y miles de personas pidiendo el asesinato de los demás. Entonces nos parecía que era muy esencial, porque por una parte nos ponía en el contexto real de lo que significaba enfrentarse a ellos, el valor añadido desde el punto de vista democrático que tenía saber todo eso, estar rodeados de eso, porque vivíamos en el epicentro de una dictadura de miedo. Aunque no fueran el gobierno, controlaban de hecho las palabras, lo que estaba en las calles, y nadie se atrevía. Había muchísimos tabús, muchísimas palabras prohibidas, y en ese contexto, viendo esto, nosotros dijimos, pues no, pues decimos que basta ya, decimos ETA no, y vamos a ser libres, porque nos sentíamos libres por dentro y queríamos serlo por fuera. Así que las dianas también significan ese acoso, el personalizado y el no personalizado, y el que entra ahí dentro de repente se ve en un espacio con esos sonidos terribles que son reales de odio y con unas dianas que amenazan y que de repente se apagan y se ven, no se ven, y es muy incómodo. A partir de los 40 segundos todos los que han estado dentro quieren salir, pero se hace muy largo ese minuto de más, de sentir el acoso. Ya durante 1 minuto y medio es duro. Y luego se ve la parte luminosa, que es el discurso de Fernando. Hablas de que Basta Ya se levantó con irreverencia, ¿no? La irreverencia es un ingrediente muy escaso, sobre todo para reaccionar a la intimidación, donde uno tiende más a la sumisión, ¿no? Como decía antes Fernando. ¿Es eso lo que diferenciaba a Basta Ya de otras organizaciones, el hecho de ser irreverentes? ¿Cómo podríamos describir lo que hacía de Basta Ya una organización especial en ese momento? Bueno, lo primero es que nosotros éramos una organización política. Es decir, hasta ahora lo que había eran organizaciones de tipo ético, moral, religioso, ¿no? De personas que decían no matarás, cosa que está muy bien, evidentemente, sobre todo para decírselo a los que matan, ¿no? Pero en fin, era una postura que asumía el papel de víctima y que lo que pedía es decir, bueno, siempre es mejor, como ya Sócrates en el Gorgias lo dijo, siempre es mejor sufrir una injusticia que hacerla. Entonces, por lo tanto, nosotros decíamos, yo prefiero ser el que sufre la injusticia, pero sepa que esto que se nos está haciendo es un atropello moral y tal. Pero nosotros lo que queríamos era hacer un movimiento político, porque es que la solución de ETA no es una solución moral, es una solución política. O sea, nosotros vivíamos en un Estado democrático en el que había policía, en el que había guardia civil, en el que había jueces, en el que había informadores y periodistas que no estaban vendidos al silencio y a la trampa, como tantos otros, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos era decir, aquí hay ciudadanos que quieren ser ciudadanos activos. O sea, que quieren ser ciudadanos que luchan por sus libertades, por sus derechos. Uno tiene derecho a que le eduquen en su lengua, tiene derecho a que no le estén amenazando y pidiendo sobornos para poder dejarle vivir en su casa o para que funcione su empresa. Todo eso, es decir, esto hay que organizarlo y hay que resolverlo políticamente. Y por eso
claro, nosotros en un primer momento chocamos con la impresión esa de decir, no, nosotros somos morales, somos buenos, muy bien, o sea, a mí me parece perfecto, y las personas que no matan y que tal, pues son evidentemente mejores moralmente que los demás. Pero bueno, eso es que no es solo eso, o sea, es decir, el que no roba, el que no viola, el que no mata, es mejor que el que hace esas cosas, pero también tiene que haber leyes para que por si acaso hay alguno que a pesar de que moralmente está condenado lo hace, se le impida seguir haciéndolo y se le ponga fuera de la circulación para que no haga más daño. Entonces nosotros lo que queríamos era eso, incitar a los políticos a que actuasen en contra de la violencia y en contra de la ideología de la violencia, que es lo que no se había hecho en el País Vasco. De hecho, la actividad de Basta Ya, la visibilización, el salir a las calles, el incomodar y molestar a quienes preferían que estuviéramos pues, en silencio y que las cosas se dijeran sin decir cosas tan provocadoras, por ejemplo, como decir, por lo que nos une Constitución y Estatuto de Autonomía. Eso era tremendamente provocador, bueno, era un escándalo en la sociedad vasca. La liberación de palabras tabús y de actividades tabús y de ir a las calles y de hacer tantas cosas las que se nos ocurrían, que eran todos los días alguna, generaron un ambiente que ayudó a que el brazo político de ETA fuera ilegalizado, y fue el principio del fin de ETA, 2003. En cuanto se les ilegalizó, empezaron a decir menos estas cosas que escuchamos en el túnel y empezó a matar muchísimo menos la organización terrorista. Eso, claro, como se revolvía un poco el fondo del estanque y salía el barro fuera, claro, había gente que le molestábamos. O sea, había gente que decía, bueno, pero ustedes pónganse ahí en un rincón, callados, con ceniza en el pelo, tal, para que, en fin, ya bastante es que veamos su sufrimiento y tal. Pero claro, como nosotros no hacíamos eso, sino que dábamos la lata, digamos, yo el libro, el volumen que hice con todos los artículos que hicimos en aquella época, etcétera, incluido el del discurso del premio Sájarov, lo titulé Perdonen las molestias, porque evidentemente yo sabía que todo eso estaba molestando a mucha gente, que la gente dice, oiga, pero no nos den la lata. También porque Basta Ya apunta no solamente al terrorismo, sino al ecosistema que lo hace posible, ¿no? Claro. ¿Es esta la gran resistencia que encontrasteis? Que había un cuestionamiento de toda la sociedad nacionalista. Cuando hablábamos, el Estado, si se activa, si consideramos que no son invencibles, podemos vencerles. Cambios de Código Penal, la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, eso fue un poquito más adelante, la introducción del delito de lesa humanidad, una serie de medidas que desincentivaban el terrorismo fueron clave, además de la ilegalización, que fue lo más importante de todo para la decadencia, la gran decadencia del terrorismo de ETA. Y eso, bueno, lo empujamos en la medida de lo posible porque lo exigíamos al Estado. Exigíamos, además de que nosotros nos comportábamos como ciudadanos libres, o sea, ejercíamos la libertad, aunque nos perseguían por ello, y algunos de nuestros amigos y activistas de Basta Ya incluso fueron asesinados, incluso después del premio fueron asesinados. Pero resistíamos el miedo, le hacíamos frente y le exigíamos al Estado que utilizara todo su poder, porque utilizándolo sabíamos que se podía vencer al terrorismo y de hecho operativamente se le venció. Estas llamadas de atención, antes lo hablábamos, se llevaban a cabo también con acciones poco ortodoxas, por decirlo así, ¿no? Y quería que nos contaras cómo fue esa intervención de las llaves y cuál es el origen, por qué sucede y cómo termina. Claro, cuando después del asesinato de Miguel Ángel Blanco empezamos a crear Basta Ya, sobre todo en Lagun, que nos empezamos a conocer, personas que no nos conocíamos todos, pensábamos que los que vivíamos en San Sebastián, con todo lo que significaba San Sebastián, donde ha habido más de 97 asesinatos de ETA, creíamos que eran unos privilegiados frente a los de la provincia, frente a la gente que era concejal del PP o del Partido Socialista en Andoain o en Mondragón o en algunos lugares de Vizcaya, y pensábamos que algo teníamos que hacer para ayudarles. O sea, que teníamos una parte de autoayuda. Y claro, cuando en un momento a uno de los concejales socialistas de Andoain, que era como el ecosistema más completo del acoso, le llegó una carta amenazadora de ETA,
con la llave de su portal diciendo que tenían 40 más, y además tuvieron que sacarle porque hubo algún atentado inminente que podía haber ocurrido contra él. Pues decidimos espontáneamente llamar a la gente, y entonces no había redes sociales, que la gente buscase llaves que le sobrasen. Mi hermano preparó una llave así de poliespan y nos fuimos a la sede de Herri Batasuna a echarles llaves. Y decíamos libertad, libertad. Y aplaudíamos, libertad, libertad, basta ya. Y claro, la gente de Herri Batasuna no se lo podía creer, porque ellos estaban acostumbrados a ir a donde les daba la gana, a acosar a todo el mundo. Cuando hacíamos los de gesto, hacían algo, se iban a acosarles. Nosotros hacíamos algo, venían a acosarnos. Pues nos fuimos con las llaves, les echamos las llaves y estaban anonadados. Esta, por ejemplo, es... Y además es que sí, a los matones, cuando se les hace frente, se asustan. Es decir, había la idea, esa idea que luego hemos oído repetir en diversas ocasiones y que ahora todavía con la guerra de Ucrania y con todo eso, de no hagáis nada que es peor, no crispéis. Uy, si legalizan Batasuna, arderá el País Vasco por los 4 costados y tal y cual. Se legalizó Batasuna y a los 15 días solo se acordaba la familia de los de la mesa que estaban en Girona. Y naturalmente que decidieron que la cosa iba en serio, que había que cambiar la forma de actuar. Es decir, no la coacción, la presión legal sobre los delincuentes puede que no sea la cosa más elegante y más bonita del mundo, pero en fin, tampoco las operaciones a corazón abierto son lo mejor del mundo y a veces salvan la vida a la gente. Pero se ha instalado esa idea de que perseguir el delito contribuye a fomentar el delito, ¿no? frente a despenalizar el delito, que contribuye, sin embargo, a sí, que hay que hablar con los delincuentes y decir, hombre, no se quede usted con todo, llévese solo la mitad. No, eso es falso con estos delitos y con otros. Pero además lo curioso es que ahora, por ejemplo, cuando se reacciona contra las violaciones y tal, con toda la razón del mundo, y se atribuyen a una educación machista, a un espíritu machista que no admite que las mujeres puedan tener una libertad y quiere someterlas al marido, al amante o lo que sea. En fin, a todo el mundo le parece normal que los crímenes machistas se relacionen con una ideología que justifica ese machismo. Pero entonces cuando nosotros hablábamos de los crímenes de ETA y decíamos, es que esto viene del nacionalismo. Es que no todos los nacionalistas son criminales, pero todos los criminales son nacionalistas. Y eso es lo que estábamos viendo allí. Entonces, sí, o sea, hay que denunciar la ideología, porque si tú crees que vives en un país ocupado, que tus compatriotas son invasores que están robándote el pan de la boca, etcétera, etcétera, claro, naturalmente está mucho más justificado, sobre todo si tienes 17 o 18 años, el que te pases a la violencia. Eran identidades tóxicas y en el caso del País Vasco eran identidades asesinas, que lo habría dicho Amin Malouf si hubiera pasado por el País Vasco. Ana Sagasti, he estado leyendo algunas cosas de entonces portavoz del PNV, no reaccionó muy positivamente a la concesión del premio Sájarov a Bastalla, ¿no? Decía que había sido una cosa sectaria y muy partidaria. ¿Esta reacción del PNV os sorprendió en su momento? Bueno, es que claro, nosotros esperábamos eso porque era, de alguna manera, sacarle los colores. Es decir, hombre, es que decir que nosotros éramos sectarios, o sea, que era sectaria, por ejemplo, Maite, que le habían matado al hermano, etcétera. Claro, es como decir que en la Segunda Guerra Mundial el general Eisenhower era muy sectario, sí, claro, desde luego. O sea, no era nazi y no tenía ninguna simpatía por los nazis y gracias a eso se acabó el nazismo. O sea que, entonces, los nacionalistas lo que se negaban a aceptar es que aunque ellos no practicaran la violencia, y es verdad que había entre los nacionalistas mucha gente de alguna manera que se sentía, que se le repugnaba la violencia y rechazaban la violencia, eso es cierto. Pero claro, por otra parte, fomentaban una ideología que en algún tipo de mente, sobre todo juvenil, etcétera, etcétera, llevaba a la violencia. Aparte de que, claro, se estaban justificando una postergación de gran parte de la ciudadanía del País Vasco. Hay además algo que yo creo que es interesante de resaltar. Nosotros decíamos contra el nacionalismo obligatorio.
el mainstream, el pensamiento políticamente hegemónico, era el del nacionalismo vasco en su conjunto, que además el nacionalismo que no mataba gobernaba en las instituciones, y su relación con el pluralismo ideológico fue mejorando, pero bueno, a ningún gobierno, a ningún grupo que ostenta el poder le gusta dejar que el pluralismo, cuando a ellos les viene bien, pues pierdan parte de esas posibilidades. Había una parte que era táctica, una parte que era pues del puro poder. Tú estás en el poder por unos motivos o por otros, todo el mundo juega a tu juego, que venga una gente diciendo que quieren pluralismo ideológico y que no quieren el nacionalismo obligatorio, pues era muy disruptivo en esa sociedad que por unos motivos o por otros pues parecía que lo único que era aceptable desde el punto de vista social era el nacionalismo, esa ideología, y nosotros pues lo que queríamos era pluralismo para poder ser nacionalistas o no serlo. Eso por una parte. Y por otra parte, al nacionalismo vasco le costaba no tener una cierta cercanía con quienes tenían esa ideología de una manera muy perversa y muy tóxica, y bueno, elaborar el camino hacia una aceptación más plena de las víctimas del terrorismo, de lo que significaba la petición de la libertad de conciencia, les costó. Y además les costó porque después del asesinato de Miguel Ángel Blanco vieron que la gente empezaba a pedir libertad. Y lo que hicieron era pactar Lizarra. Y Lizarra era buscar el fin de ETA, pero a costa de la libertad de conciencia, a costa de que los no nacionalistas no tuvieran espacio social ni institucional, de que nunca hicieran pactos con nadie que no fuera entre ellos. Una barbaridad. Pensaron que eso iba a servir de pista de aterrizaje para ETA, y lo que generó fue la tregua trampa de ETA. Los nacionalistas... Entonces, claro, eso es muy difícil de asimilar. Los nacionalistas hubieran preferido que ETA no matara, pero no querían que fuera derrotada. Y eso todavía ocurre hoy. Es decir, por eso las explicaciones que se dan en los colegios de ETA, es decir, está muy mal matar, pero la ideología de ETA no estaba mal. O sea, es como si no me gusta Auschwitz, pero la ideología de los campos de concentración está bien. Y no solo eso, no fueron los americanos o los soviéticos quienes liberaron Auschwitz, sino que fueron los que llegaron a la conclusión de que era mejor otra cosa. Se dieron cuenta de que no eran modos, de que no eran maneras. Entonces, claro, efectivamente eso es lo que mantuvo tanto tiempo a ETA. O sea, ellos no querían que ETA perdiera. Quizá Arzayus en su momento, con aquello de las nueces y del árbol, explicó un poco la cosa de manera más clara. O sea, es verdad que hubieran preferido que ETA hubiera seguido ahí amenazando, pero que no hubiera matado. Entonces, como lo que pasa que, claro, no se puede tener a un tigre alimentándole con yogur, porque los tigres se alimentan de otras cosas, pues estando los violentos en el mundo, se comportaban violentamente. Y eso es lo que no quería ETA, lo que no quería el PNV, pero el PNV lo que no quería tampoco es ver a los chicos de ETA arrastrados por el fango, en la cárcel, etcétera. Claro, porque ETA una de las cosas que conseguía, y ahora me gustaría que me hablarais de ese otro gran mito de la violencia no ha servido para nada, pero efectivamente servía para que el voto a un partido no nacionalista fuera muy caro, podía costarte incluso la vida, ¿no? Y sobre todo manifestarlo públicamente. Cuando escucháis quienes, antes Fernando mencionaba a Tornado Joseba, pero podemos hablar de la calle, de Recalde, que no murió, pero que le dispararon. Hubo un sacrificio personal de unas magnitudes incomparables a cualquier otro fenómeno que haya sucedido después de la dictadura, ¿no? Viendo eso y escuchando aquello de la violencia no ha servido para nada, ¿qué reflexiones es importante que tenga la sociedad, todos estos jóvenes tan desinformados de los que hablábamos? Bueno, primero, sí que dentro de los nacionalistas, Josu más supuso un avance dentro del nacionalismo, y Urkullu, con respecto al anterior Lehendakari, también fue suponiendo poco a poco un avance. De hecho, en 2015, Urkullu llegó a pedir perdón por la frialdad que habían tenido con respecto a los perseguidos. Y en lo de la violencia, claro que ha servido para mucho. O sea, si la violencia es verdad que no sirviera para nada, no estaría prohibida.
La violencia sirve para conseguir cosas que no se conseguirían sin violencia. Claro. O sea, entrar en un banco que tú no tienes ingresos ni tienes depósitos en el banco y entrar con una escopeta de cañones recortados te permite que te lleves dinero de un banco en el que no tienes ingresado dinero. Al pegarle un puñetazo y un porrazo a la vecina del quinto, a la cual le estás deseando violar desde hace mucho, te permite violarla, porque claro, si no empleas la violencia no te va a dejar. Si miramos, los resultados de las elecciones electorales en el País Vasco y también en Navarra en 1977, las primeras elecciones libres, vemos que hay un mundo no nacionalista de izquierdas, hay un mundo no nacionalista de derechas y hay un mundo nacionalista que prácticamente están bastante igualados, o sea que son importantes. E incluso yo creo que la UCD, posiblemente si se suman los escaños del País Vasco y de Navarra, de Guipúzcoa no, porque no se pudieron ya presentar, era posiblemente la primera fuerza. Tantos años después del ejercicio de la violencia, de esos años de plomo, justamente en esos años, y todo lo que vino después, nos damos cuenta de que la identificación electoral no nacionalista está súper disminuida. Pues claro que la violencia sirvió para mandar líderes fuera, para asesinar a algunos de los máximos líderes, y los líderes no se inventan, no son un producto de marketing. Popular, o sea, el partido de UPyD fue eliminado físicamente. O sea, me parece que llegó a tener 8 o 9 de eso y asesinaron a 7. Y los demás se tuvieron que ir, es decir, fue suprimido físicamente. Y por supuesto, ETA cometía un asesinato siempre que iba a haber unas elecciones. En cuanto iba a haber unas elecciones, el día antes o a veces la misma mañana del día electoral se cometía un crimen, como advirtiendo, decir, bueno, muy bien, votar lo que queréis, pero cuidado que aquí estamos los que tenemos poder de vida y muerte sobre vosotros. O sea, mucha gente que podía haber sido concejal, que podía haber sido alcalde, no se presentaban en según qué listas, y eso fue ocurriendo como una lluvia fina, año a año, década a década. Y si vemos los resultados electorales después del terrorismo, por supuesto que ha quedado dañado el tejido electoral, además de toda la gente que se fue del País Vasco y que ya no votan en el País Vasco y que se fueron por la amenaza, por la asfixia. Claro que matar ha funcionado y ha ayudado a ciertas ideas políticas. ¿Cómo valoráis el papel que juega Bildu en ese momento, no solo en la política vasca, donde es la segunda fuerza, sino también en el Parlamento Nacional, donde ha sido un socio instrumental del gobierno en varias ocasiones y sobre el que hay un discurso bastante blanqueador? Y ya quisiera yo que se empleara con Bildu la violencia verbal o la agresividad o la dureza que se emplea con otros grupos políticos, ¿no? ¿Esto es simplemente una consecuencia de la necesidad aritmética del actual gobierno, o hay un plan más amplio y hay una convicción de que esto tiene que ser así, de que este grupo merece el mismo respeto o la misma consideración que otros? Bueno, hay un plan evidentemente político, porque naturalmente ETA era una banda criminal y todo lo que se quiera, pero era un movimiento político. O sea, no puede que muchos de los de ETA no estuvieran demasiado bien de la parte superior de la cabeza, pero tenían un plan, y el plan era, pues eso, ir ganando poder a fuerza de aterrorizar, a fuerza de que cuando hubiera elecciones la gente no se atreviera a presentarse a la elección, no se atrevieran a votar, etc. Todo eso es el ABC de la intimidación política. Y entonces hoy Bildu son los herederos de eso. Evidentemente ya son los herederos de usos políticos, pero respaldados por el prestigio que ha dado los crímenes. O sea, ¿quién iba a votar a Otegi por algo? O sea, es que Otegi tiene algún tipo de capacidad política, etcétera, extraordinaria. No, es una persona que está ahí porque se ha convertido en un héroe de guerra, digamos. Viene de la guerra y, por lo tanto, cuando se les pide que condenen la violencia, es absurdo. ¿Cómo van a condenar la violencia? Es como si le dices a las hermanitas de los pobres que sigan haciendo su tarea, pero que tienen que decir que Dios no existe, ni hay infierno ni cielo. No puede ser. O sea, porque ellas están haciendo lo que hacen porque creen que hay infierno y cielo. Y los de Bildu mantienen viva la ideología que llevó y que desembocó en la violencia. Han pasado de una industria
Yo no subestimaría a algunos de sus estrategas, porque crueles sí, escrúpulos ninguno, vergüenza moral ninguna, pero ideas políticas claras de acumulación de poder, yo creo que de hecho pues, han conseguido quitarse la carga de los casos de asesinatos sin resolver y de las líneas éticas que supuestamente querían la mayoría parlamentaria que aceptaran, y son ellos los que han puesto las líneas rojas de lo que no piensan aceptar. O sea, están normalizando y blanqueando industrialmente. O sea, lo que antes utilizaban para amedrentar, ahora lo utilizan, toda esa misma estrategia y táctica la utilizan para el blanqueo, y lo hacen con, bueno, pues bastante eficacia electoral dentro del País Vasco, utilizando a los niños para que sigan viendo a los que fueron terroristas como héroes por haberlo sido, y juegan al cumplimiento de dar una apariencia simpática en el resto de España. O sea que, bueno, no hay que subestimarles, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Sí. Nos queda poco tiempo y quería preguntaros, antes Maite ha mencionado muchos de los éxitos, ¿no?, de Basta Ya, es decir, lo que se logró haciendo visible esa indignación, ¿no? No solamente esa tristeza por la situación. Y quería preguntaros qué tareas quedaban pendientes y, enlazando con esa pregunta, ¿cómo había sido recibida la exposición y cómo es haber sido miembro de Basta Ya hoy? Es decir, ¿se ha desgastado ese prestigio porque la situación política así lo exigía? Es decir, ¿qué queda pendiente, aparte del propio reconocimiento a esta organización? Bueno, yo primero tengo que decir una cosa. Yo estoy convencido de que hoy no se nos habría dado el premio Sájarov. O sea, en aquel momento, primero, en los representantes del Partido Socialista que estaban en el Parlamento eran personas como Rosa Díez, etcétera, que iban a apoyar una iniciativa como el premio, y naturalmente el Partido Popular y el Grupo Popular. Hoy probablemente... Incluso Izquierda Unida lo apoyó, incluso Izquierda Unida lo claro, apoyó. entonces había una visión de que, de alguna manera, aunque no fuésemos un grupo ni mucho menos de extrema izquierda, etcétera, etcétera, pero estábamos haciendo una labor que desde luego no era de derechas, porque enfrentarse al totalitarismo nunca es de derechas. Hoy yo no creo que nos dieran el premio. Hoy la mentalidad identitaria, el hecho de que todo el mundo tiene derecho incluso violento a hacerse ver en el mundo, y que la ciudadanía universal no tiene peso frente a las identidades y los géneros, etcétera. Hoy supongo que habría una gran mayoría en el Parlamento que rechazaría la idea de un grupo como el nuestro darle. Lo cual yo creo que es la actualidad de Basta Ya. O sea, Basta Ya defiende unas cosas que hoy están canceladas, como suele decirse, en el Parlamento Europeo y en Europa entera. Y eso es el valor de Basta Ya. Hoy haría falta otro Basta Ya, ya no solamente por suerte, para la violencia terrorista del País Vasco, sino frente a todos esos mentalidad woke que quiere, de alguna forma, anular los proyectos políticos y convertirlos simplemente en reivindicaciones egocéntricas de identidad de unos y otros. Sin embargo, cuando uno ve el trabajo de Basta Ya y lo compara con los demás premios Sájarov que ha habido, vemos muchísimos elementos en común. Las mujeres de blanco en Cuba, los disidentes democráticos en Venezuela, la oposición bielorrusa, Navalny, Toti, las mujeres iraníes, el premio a la sociedad y al pueblo de Ucrania por defender su país frente a una agresión y la intolerancia y el régimen de Putin, que es un régimen dictatorial, aunque guarde ciertas formas. Todos esos premios y otros tienen en común el que haya gente que se comprometa frente al riesgo de sufrir algún tipo de daño personal, algún tipo de daño social, de poder ser ninguneado desde el punto de vista de los poderes imperantes en esa sociedad, sean gubernamentales o terroristas o del tipo que sean, y pensar en los demás. Y pensar que la ciudadanía vale la pena y que la libertad de conciencia es importante para el futuro, para todos. O sea,
esos elementos comunes están en todos los premios Sájarov y también en Bastaya. Nosotros también pensamos en los demás, pensamos en la libertad de conciencia, en que cada uno pudiera ser nacionalista o no nacionalista, lo que le diera la gana, pero que hubiera Estado de Derecho de facto y que además no nos iban a arrebatar la libertad de no estar incluso tristes, de no tener un punto de irreverencia, porque los dogmáticos y los fanáticos, unos y otros, no tienen ningún tipo de sentido del humor. La prueba del 9 para saber cuando uno tiene un sectario o un dogmático delante es esa precisamente. Putin no tiene sentido del humor, el líder de Bielorrusia no lo tiene, desde luego las autoridades iraníes tampoco. Y así seguimos. O sea, cualquiera de todos esos dictadores o autócratas del mundo no tienen ni ganas de que los demás tengamos libertad ni que podamos hacer lo que nos dé la gana. Me gusta mucho acabar con esa nota como una reivindicación de la ciudadanía, como un derecho a la irreverencia, no solamente contra dictaduras o movimientos totalitarios como pudo ser ETA, sino incluso contra consensos, un poco en la línea de lo que hablaba Fernando, ¿no? Consensos establecidos y contra los que parece que es difícil alzar la voz. Muchísimas gracias, Maite Pagazartundúa, muchísimas gracias, Fernando Savater, y bueno, ha sido un gusto estar con vosotros hoy en el Parlamento Europeo. Es que eso es la libertad de conciencia. Gracias, David.